Soy un pedófilo y un violador de niños. Con estas palabras, el personaje de hoy en Crónica Roja se declaró culpable de 299 abusos sexuales en Francia. Gina. Bueno, sigue. Es Joël Lescuernier. Él es un cirujano nacido en París. Su padre era carpintero, su madre era conserje, el mayor de tres hermanos, y siempre fue muy destacado porque era muy juicioso en sus estudios, tenía muy buen rendimiento académico, pero siempre fue muy solitario. Y a los 10 años sueña con ser cirujano. Esto pues lo cumplió en 1980. Y entre 1980 y 1987 se casa y tiene 3 hijos. Bueno, en 2004 su tarjeta bancaria se ve vinculada a la compra de pornografía infantil, por lo que en 2005 pues lo condenan a 4 meses de prisión. Pero digamos que eso no le impide seguir ejerciendo su profesión porque en 2017 se jubila de cirujano, ¿cierto? Como ya habíamos dicho. En este mismo año, unos vecinos lo denunciaron por abuso sexual a una niña de 6 años. Y pues a esta denuncia se le suman otras denuncias que es presentadas por la misma familia de él, que es violación a 2 sobrinas de él. Una tenía entre 4 y 5 años y la otra tenía entre 4 y 9 años. Lili, yo le quiero pues como poner en la mesa un tema, y es que como la familia, sabiendo que él ya había sido condenado por pornografía infantil, digamos, no resguardan a los niños de él. Si es algo como que pone a pensar si la familia sí sabía que él tenía estos comportamientos, o si sabían y se hacían el de la vista gorda, el que no sabían. Bueno, No solo la familia, es el hecho de que él pudo ejercer su profesión de cirujano y además que, pues no sé si se especializó en niños o porque tuvo un buen cúmulo de niños ahí para abusar de ellos. 299 víctimas en todos sus años de ejercicio como cirujano y con ese antecedente de cómo logra ingresar y que lo deje trabajar con niños. Digamos que uno podría decir, listo, él es libre de trabajo, pues bueno, pues libre entre comillas, ¿cierto? De pronto tuvo un desliz ahí, pero es que eso es muy delicado, o sea, porque son niños y los especialistas ya lo dirán que pues ya pornografía infantil es un caso de enfermedad mental, obviamente, quién va a estar viendo pornografía infantil y eso puede ser precisamente eso, un indicio para que le digan, no, venga, estos antecedentes nos hacen sospechar, listo, trabaje como cirujano, pero cero niños para esta persona y se hubieran ahorrado muchísimas cosas, pero si desde la familia se pudo haber amparado, porque fue lo que después dijeron las personas, pero contextualicemos un poco a las personas de qué fue lo que pasó y precisamente este caso de la niña de los 6 años para que dimensionen como los niveles de perversión de esta persona a través de una valla o digamos como lo que separaba una casa de la otra porque eran literal vecinos, él logra cometer ese delito de abuso sexual contra una niña de 6 años. Y fue por ese caso que se destapó todo y es uno de los casos más atroces, sumados también al que ha sido muy mediático, creo que más mediático que este caso en particular, que es de los Pelicot, que también pues ha sido muy mediático, que también fue en Francia, pero es que este involucra a muchos niños, no quiero decir que la señora que también, o sea, es un caso terrible, que ya muchas personas lo conocerán y que de pronto algún día también lo traemos a la mesa, pero este caso también ha sido catalogado como uno de los casos más terribles de los últimos años de la historia de Francia en cuanto a abusos contra niños. Son, bueno, 299 víctimas, de las cuales la mayoría eran niños de 11 años, era pues como la edad
promedio de los abusos, pero están las sobrinas, que Gina lo acaba de decir, y eso pudo haber sido un indicio y eso pudo haber frenado muchos casos si la familia de pronto hubiera denunciado o eso no se hubiera dejado ahí como que, ay no, es que el tío es muy cariñoso, o bueno, no sé cierto cómo se trató el caso, pero llegó a estas instancias que, listo, a partir de este caso Gina, entonces denuncian, llegan a la corte, entonces ya comienzan pues a investigar y ver que el señor tiene cositas bastante raras. Sí, y como usted está diciendo, la denuncia de la vecina, digamos, hizo abrir todo, esa caja de Pandora que él tenía escondido, todo lo que había hecho durante 25 años sin que aparentemente nadie se diera cuenta. Entonces, pues a partir de esas denuncias, obviamente la policía empieza a investigar, tienen una orden de allanamiento en la casa, encuentran un diario y en el diario hay detalles, nombres, fechas de unos pacientes suyos a los cuales al parecer los agredió sexualmente. Empiezan a hacer, digamos, todo el cotejo con el historial clínico también de donde él trabajó y todo eso y se dan cuenta, como usted decía, que son 299 pacientes víctimas de él y son 256 menores de 15 años. Entonces, empiezan a revelar toda la lista de los nombres, todo esto, y también en la casa encuentran 300.000 imágenes de explotación sexual infantil y también él tenía como unos muñecos con los que ejercía también estos actos. El modus operandi de él era que, como él era cirujano, especialista en cirugía digestiva y visceral, pues él aprovechaba, digamos, los pre y los postoperatorios de los pacientes. Incluso también dijo que lo había hecho en la misma intervención quirúrgica. Entonces, pues la mayoría de pacientes pues estaban sedados, digamos que ninguno de estas víctimas eran conscientes de lo que habían sufrido. Entonces, pues cuando se revelaron la lista de nombres y todo esto, pues esto fue una polémica para ellos, fue muy fuerte para ellos. Muchos pues decían que habían sufrido depresión, trastornos alimenticios, ansiedad y nunca se les dio una causa de por qué tenían eso. Incluso hubo 2 víctimas que al saber pues que habían sufrido esto se suicidaron. Hay 2 aspectos allí, Gina, que a mí me parece importante y son, uno, en medio de las intervenciones, digamos, en el hospital y eso, en el postoperatorio sí, él pudo haber entrado solo, ¿cierto? Pero en medio de la cirugía, los cirujanos siempre están acompañados de sus asistentes, de todas las personas, aunque si nos remontamos también a otro caso de perversidad que hace unos meses salió también por redes, de un médico anestesiólogo que en medio, pues no sé si muchas personas pues hayan visto eso, no sé si Gina lo hizo cuando operan, hay como una mallita que lo separa y el anestesiólogo está al lado de atrás, se supone pues que no se ve nada y él hacía pues sus cosas allí con los pacientes mientras estaban sedados, ¿sí? No les voy a contar, pero me imagino que muchos sí saben eso, pero lo pongo en contexto porque hay muchas personas allí en medio de una operación y si esta persona operó así, el anestesiólogo en particular, digamos que el cirujano pudo haber hecho algo similar para que no se dieran cuenta o no sé, pues tocar de manera indebida y pues no era pues tan evidente, además porque una enfermera o otro pues asistente allí en medio de la cirugía pues no podría ver el normal algo así, o no sé, pues que uno entra y como que usted está haciendo ahí, pues, pues no creo que se vea así, ¿cierto? Nos podemos poner como en ese escenario. Y la otra parte es algún tema que nosotros hemos tratado también aquí en Crónica, en la página web, hemos escrito alguna vez sobre eso, y es el subconsciente. Muchas de las víctimas, como Gina contaba, tuvieron pues como episodios de pronto de depresión, de trastornos alimenticios, situaciones que no podían explicar y pues quizás se expliquen a través de esto. El subconsciente sí
digamos, estuvo allí, obviamente sabe esto y es el que opera de esas cosas que uno no sabe por qué le pasan, pero el subconsciente sí se dio cuenta de ese abuso que tuvo. Y también en uno de los casos, una de las personas decía que pues obviamente no se acordaba, pero cuando vio su nombre allí y leyó la historia, porque esta persona, es cirujano, eh, relataba como muchos psicópatas y muchas personas que tienen este tipo de problemas, que con tanto detalle y que además lo escriben, que digamos que de alguna manera fue una fortuna para los investigadores porque ellos tuvieron allí su suministro y decir y poder pues de alguna manera llevar esto a juicio y que fuera más amplio. Y esta persona cuando vio allí los detalles empezó como a recordar y entonces contaba que sí, que estaba en la camilla, que el doctor llegó y le preguntó cómo pasaste la noche, vamos a revisarte y le abrió las piernas y pues ahí digamos que tuvo este caso de abuso y ahí empezó pues como a recordar. Él tampoco discriminaba género, entonces hombres, mujeres, niñas y pues diferentes edades. No sé qué tipo de trastorno tenga esta persona, pero eso fue pues lo que se dijo allí, pero mucho de su salud mental pues no sé, que evidentemente está mal, ¿no? El señor pues ya está de avanzada edad, pero empezó desde muy joven y Sí, terminó, actualmente está sobre los 70 años, o sea, muchísimos años en esto, y él dice, sí, yo soy un violador, soy peras, la gente no cree sobre el sentido la lamentación que él hace sobre esos casos. sí, claro, y es porque realmente lo descubrieron porque hubo una denuncia, si no él hubiera seguido guardando esto, me imagino, hasta su tumba. Podría ser. En cuanto a la salud mental, Lili, los psiquiatras simplemente dijeron que era un pedófilo sin patología y que simplemente no encontraron el por qué él hacía esto, si tenía un trauma en su infancia o si de pronto le habían hecho eso cuando él era chiquito, no encontraron nada, simplemente dieron como ese diagnóstico seco y ya. Normalmente eso tiene ese antecedente, ¿no? Que cuando estuvo pequeño sufrió algo así parecido y por eso lo hacen. Siempre tienen un antecedente, o por lo menos casi siempre. Eh, pero pues Al parecer este que diagnóstico, bueno, algunos pues nacen así. Parece que este es uno de esos casos. Listo, Lili. Y también hay otro tema muy polémico y es que lo que hablamos, ningún hospital se dio cuenta de esto. O sea, ahí, digamos, ponen sobre la mesa de que sí se dieron cuenta de pronto y no dijeron de pronto para no dañar la imagen del hospital, ¿cierto? Porque como usted decía, había muchísima gente en una sala de cirugía, hay muchísima gente, y él cómo va a hacer estos actos tan violentos, tan invasivos, y que nadie, durante 25 años, él no estuvo solo en una clínica, sino en varias, nadie se diera cuenta. Entonces, en el juicio tratan de averiguar por qué los hospitales no dicen, por qué, y ellos simplemente dicen que nunca se dieron cuenta, que no hubo testigos de nada, que él aparentemente era muy buen cirujano, que todo el mundo lo buscaba, que era muy bueno en su especialidad y ya. Podría ser que si lo fuera, creer lo otro. No sé de pronto qué tan rigurosos son en Francia para pedir una hoja de vida, los antecedentes. Él ya había tenido antecedentes y eran antecedentes pues no muy chéveres para manejar y pues sin embargo también lo dejaron. Es probable, como en muchos casos que también se ha conocido, que de pronto por su desempeño laboral o profesional, pues él haya calificado pues haya guardado eso, pues aunque no cabe en la cabeza, pues que alguien diga, ay, no, pues si yo no pasa nada y pasemos la hoja. De pronto él era pues un experto tantos años, casi 30 años haciendo lo mismo. Yo creo que él ya sabía pues cómo hacerlo sin que se dieran cuenta, pero en la casa, en la familia.
En la familia sí se dieron cuenta, sí hubo casos. Y los tres hijos, con ellos sí o no, sí los respetó. Y hay otro punto allí que me parece algo de debate y que deberíamos traer también aquí al país y es la pena más máxima en Francia. O sea, yo veo la pena máxima, o sea, le impusieron la pena máxima. ¿Cuál es la pena máxima? 20 años. 20 años, y yo digo 20 años. El señor porque ya está pues bien entrado en edad, 74 años, sale de 94, ya pues sí llega a los 94, que pues es una edad que pues posiblemente sí esté todavía, pues ya está muy adulto, pero 20 años. Para las personas que de pronto, no digo pues que Colombia sea lo mejor, pero por lo menos sí tenemos una pena pues más alta, la máxima de nosotros por lo menos triplicada la de Francia. 20 años de verdad, o casi no cometen delitos allá, o pues no, no sé. Que porque las penas no son acumulables. Entonces es como lo máximo que pueden darle por la gente. No, pues aquí tampoco se acumula, pero la máxima, pues 20 no, pues imagina acá un joven, no, tenemos un caso en la actualidad que conocemos, ¿cierto? Está siendo investigado allí un menor, muy joven, ¿no? Menor de edad, que le den la pena máxima, 20 años, ¿no? Por homicidio o por intento o por tentativa de homicidio. 20 que salga de 37 años. No, es la plena flor de la juventud, o sea, puede seguir cometiendo todos los crímenes que quiera, o sea, eso no, no sería. Entonces, como para poner en la balanza también, pues las diferentes, porque siempre miramos pues como lo nuestro y criticamos, pero si uno se pone a comparar 20 años en Francia como pena máxima, uno dice, no, pues estamos sobrados acá, o sea, frente a eso, sí, pues tenemos, no sé si haya rebaja de penas, ni si el señor se porta bien, entonces lo saca, o si se convierte, bueno, lo que sea, no sé cómo se maneje, pero eso también es un asunto que lo pone a uno a pensar, 20 años, y yo, no, pues al menos porque el señor ya está bien entrado en edad, pero el más joven con 20 años, pues al igual de hacer lo mismo, porque pues una persona de esas, yo pienso que es muy difícil que cambie. Sí, igual las víctimas también se quejaban, ¿no? Se quejaban de que no hubo una verdadera investigación sobre cada una, de que sienten que es muy poquito para él. Quién sabe si con esto de pronto cambien el modelo, pues de eso no se ha hablado mucho, pero es lo que decíamos al comienzo, que no se le dio pues como el tratamiento que ellos querían, que de pronto las víctimas también buscaban, como que eso ahí, como que ellos enterarse de algo, no, pues quién va a querer saber eso, y no, no, sí, el día que le hicieron a uno ahí la cirugía, eh, la apendicitis, bueno, el uno fue abusado y como darse cuenta no sé cuánto tiempo después de eso y que ya después ya y no pasó nada, solamente una noticia tan negativa para una persona y el señor ya no sé, 20 años y quién sabe, no sé. Gina cree realmente en que esta persona sienta de verdad y lamente lo que él hizo. No, no, yo siento que no. Y también porque se pegó mucho a los diarios. De pronto había algo que no estaba en los diarios. De pronto pasó algo antes de los diarios. Porque de ahí a que él escribiera todo desde la primera vez, no creo. Entonces él solo lo que le descubrieron y ya. ¿Qué tal que haya más personas? Sí, Y entonces eso no sería un arrepentimiento verdadero. sí, porque fue como en el marco de lo que él hizo cuando fue cirujano. Otra cosa que me llamó la atención es que le digan ex cirujano, porque en la prensa francesa lo relacionan así como ex cirujano, como si uno cuando pues ya terminó, o si le quitan la tarjeta profesional, pues uno dejará de ser lo que es. O sea, yo soy periodista y si yo me pensiono o me quitan mi tarjeta de profesional, pues yo soy periodista, que no ejerza pues es otra cosa, pero me pareció muy particular el que dijeran el ex cirujano, y uno, pero uno, ¿cómo va a dejar de ser ex cirujano? No es ex gerente, ex director, ex jefe, ex coordinador, pero no la profesión que uno tiene. Él ejerce cirujano, él fue cirujano, ya es cirujano retirado, lo retiraron, se retiró, pero pues no, nunca va a dejar de ser cirujano. Pero bueno, este caso pues ahí bien
bien lamentable y con muchos matices dentro de todo y deja muchas cosas que pensar, como lo que le pasó después a las víctimas, que pues no se dieron cuenta en ese momento, lo que puede pasar en los hospitales, si alguna vez nos pasó, si nos está hospitalizado, lo que nos puedan hacer tantos médicos como encubiertos también en este tipo de situaciones que pueden no ser muy lejanas, ¿no? Alguna vez conocí pues un caso aquí muy local en Armenia, no de esa magnitud, pero digamos que sí en situaciones así de pronto de abuso o de sobrepasarse. Pero pues no está tan lejos, pero es muy lamentable que uno ni siquiera en una profesión de esas que es tan destacada ni tan apremiante, ser un cirujano y conocer un caso de estos, que no pasó aquí, pasó en Francia. Entonces, a todos, no, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva crónica roja. Esperamos que comenten un poco sobre todos estos temas y que nos regalen también de pronto qué otro tema les gustaría que tratáramos de Colombia, el mundo o por supuesto de aquí el departamento del Quindío.